Dios les continúe diciendo, continúe en este momento con la materia Introducción al Pentateuco. Vamos a estar viendo la lección número 5 que trata acerca del diluvio y las nuevas civilizaciones. Hablamos en primer lugar de lo que es el diluvio. Génesis capítulo 5 al capítulo 9, ahí nos habla acerca de las generaciones de los antidiluvianos. El capítulo 5, según Meyer, el propósito principal de la genealogía que se encuentra en este capítulo, como otras genealogías bíblicas, es el de conservar un registro de linaje del cual vendría la simiente prometida, Cristo, que traza la línea desde Set hasta Noé. Los antidiluvianos, una de las características de ellos es que vivían de 365 años hasta 969. La mayoría de los antidiluvianos se limita a la expresión monótona, vivió, engendró y murió. No se da muchos detalles de ellos en Génesis. En la lista de los mortales se encuentra la esperanza de la inmortalidad, que fue Enoc. Sí, la Biblia dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. La vida de Enoc se destaca por 3 rasgos. Número 1, su vida es más corta que la de los otros de su generación, ya que fue de 365 años. Número 2, caminó con Dios en un ambiente de maldad y de infidelidad. Y número 3, desaparece repentinamente, arrebatado al cielo como Elías. Aquí podemos decir que es uno de los primeros tipos de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. La corrupción de la humanidad y el dolor divino. El capítulo 6, verso 1 al 8, nos narra que con el transcurso del tiempo la separación entre los setitas y los cainitas cesó a raíz del casamiento de los dos linajes, o sea, los descendientes de Caín y los descendientes de Set. La unión de los píos, o sea, de los hombres de Dios, los hijos de Dios, con las mujeres incrédulas, hijas de Caín, fue motivada por la atracción física de ellas. Y esta generación naciente sin madres pías, la descendencia setita se degenera espiritualmente. Los hijos de los matrimonios mixtos, según la Biblia, eran gigantes, personas extraordinarias, y parece que una de las características de ellas era la violencia. Ellos se destacaban por la violencia. ¿Y cómo no va a ser esto si su padre Caín fue el primer asesino? Se exaltaban a sí mismos, cada uno procuraba ser un valiente. Según la Biblia de Jerusalén, cada uno procuraba ser un héroe y también un varón de renombre. Son características de ellos. Y esta generación, salido de estos dos linajes, corrompieron la tierra con su inmoralidad. Y llegó el momento cuando la familia de Noé fue la única que cumplía las normas morales y espirituales de Dios. Parecía que Satanás, al ver que no había podido destruir la línea mesiánica por la fuerza bruta, en el caso de Abel, cuando Caín mató a Abel, ahora procura extinguirla mediante el matrimonio mixto, sea del linaje de los cainitas y los setitas. Y como ustedes ven, por poco tuvo éxito. Pues la corrupción y violencia a los hombres fue mucha, y eso le dolieron a Dios y le pesaba haberlos creado. Dice que le dolió mucho y le pesó a Dios haberlos creado. Determinó destruir a la malvada generación. Orton observa que su ira procede de un corazón quebrantado. Pues a eso se refiere cuando la Biblia dice: y se arrepintió Dios de haber hecho
al hombre no se refiere a un cambio de actitud, sino que se refiere al dolor y al quebranto que Dios sintió por el proceder del hombre. Y ahí pues se nota, pues Dios dio a esos hombres un plazo de 120 años para arrepentirse. Luego, si no se arrepentían, lo que hacía era retirar de ellos su espíritu. El propósito del diluvio era tanto destructivo como constructivo. Lo podemos ver ahí, pues destruye a una generación malvada y da origen a una nueva generación por medio de la familia de Noé. El linaje de la mujer corría el peligro de ser acabada completamente, según la palabra de Dios. Corría ese enorme peligro hasta ese momento. Como dije, el linaje de la mujer corría el peligro de ser acabada completamente por la maldad, así que Dios exterminó la incorregible raza vieja para establecer una nueva raza. El diluvio fue además el juicio contra una generación que había rechazado totalmente la justicia y la verdad. Esto nos enseña que la paciencia de Dios tiene su límite. A pesar de que les dio tanto tiempo, no se arrepintieron, entonces Dios, ya, como dije, ya su justicia tiene su límite, su paciencia tiene su límite y Dios procede a destruir a esa generación corrupta para dar paso a una nueva generación por medio de la familia de Noé. Y ahí entonces Dios le da indicaciones a Noé de construir el arca. Noé construye el arca en el capítulo 6, verso 9 al 22. Dice que Noé constituye ahí en ese momento un rasgo de esperanza en una época oscura. Como también en el caso de la Iglesia de Jesucristo constituye un rasgo de esperanza en un mundo oscuro como es el de hoy. Noé se destaca en la Biblia como uno de los más cabales varones de Dios. Solamente entre sus contemporáneos halló la gracia y el favor de Dios en forma personal. Génesis 6, 8, es decir, entabló amistad con Dios y disfrutó de esa amistad con Dios. Este era un hombre justo y perfecto. Capítulo 6, verso 9, una persona de conducta intachable, de integridad moral y espiritual en medio de una generación perversa. Finalmente, la Biblia nos habla de que era un predicador de justicia. Y el secreto de su carácter y constancia se encuentran en su diario andar con Jehová. Dios le reveló a Noé su plan de destruir a la raza corrupta y salvarlo a él junto con su familia y por él a la humanidad entera. Entonces vemos ahí un hombre justo, perfecto, de integridad moral. Dios le escoge como un rayo de esperanza para esa época y como un predicador y también como el constructor de la salvación para la humanidad. Es algo muy, muy similar a lo que Dios hace con nosotros. Usted y yo debemos caminar con Dios, andar en justicia, preocuparnos por el ser delante de Dios, por tener amistad e intimidad con Dios. Y esto nos hará también ser un rayo de esperanza para nuestro vecindario, para nuestro cantón, nuestro país, para poderlos llevar a los pies de Jesús, para que ellos sean salvos. Que el Señor nos ayude a cumplir con esta misión tan importante y tan especial. Noé vendría a ser el segundo padre de la raza. Recibió directivas para la construcción de esa nave flotante y ahí pues él se constituye o viene a ser el padre de la nueva raza naciente.
Y por la fe, Noé preparó el arca, según Hebreos capítulo 1, verso 7. La palabra de Dios dice que fue la única garantía de que se produciera un diluvio. O sea, la palabra que Dios le da, Noé, Dios le dice que va a venir un diluvio, que construyó un arca, que la raza humana va a ser eliminada, viene el juicio. Noé cree en esa palabra y en base a esa palabra empieza a hacer lo que Dios le indica que haga. Y se recalca su completa obediencia, pues la Biblia dice que hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Capítulo 6, verso 22 y capítulo 7, verso 5. Dios limpia la tierra con el diluvio. Capítulo 7, verso 1 al 8. Y pues también hasta el capítulo 14. 7 días antes de comenzar el diluvio, Dios mandó que Noé y su familia y los animales entraran en el arca. Posiblemente Dios haya hecho que los animales presintieran la inminente catástrofe y se volvieron mansos. Dios pone eso en los animales y ahí en el capítulo 7, verso 16, dice que Jehová le cerró la puerta. O sea, significa que el periodo de gracia ya había terminado. Esto nos habla de salvación y juicio. Noé quedó adentro, protegido, y los pecadores impenitentes afuera, expuestos al juicio. Es lo mismo que se da en este tiempo. Hoy estamos proclamando que viene juicio sobre la tierra, que viene un día en el cual el Señor lleva a su iglesia hacia el cielo y que todos pueden tener por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo el acceso a entrar en Cristo Jesús, en la salvación y hacerse libres de todo lo que viene sobre esta tierra. El uso neotestamentario del diluvio. La referencia al diluvio en el Nuevo Testamento sirve como advertencia de que Dios es el juez justo de todo el mundo y castigará inexorablemente el pecado y librará de prueba a los píos. O sea, aquí nos habla de que en este tiempo también Dios, igual que en el tiempo del diluvio, Dios castigará a esta tierra, pero librará de la prueba a los que son piadosos, a los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. En el tiempo de Noé, Dios destruye al mundo con agua, pero en el futuro la Biblia dice que Él lo hará con fuego. Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 4 al 14. El carácter repentino e inesperado del diluvio ilustra la manera en que ocurrirá la segunda venida de Cristo y enseña que el creyente debe estar preparado en todo momento para aquel día, según Mateo 24, 36 al 42. El apóstol Pedro vio un paralelo entre el bautismo en agua y la salvación de Noé y su familia en medio de las aguas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 al 22. El agua simboliza tanto el juicio de Dios sobre el pecado como su resultado, el pecado, la muerte, como su resultado, que es la muerte. El bautismo significa que el creyente se une espiritualmente a Jesús en su muerte y su resurrección, al igual que Noé en el arca. El creyente en Cristo pasa ileso por las aguas de juicio y muerte para habitar en una nueva creación. En el Calvario todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las aguas del juicio subieron sobre Cristo, pero ninguna gota alcanzó al creyente, pues Dios ha cerrado la puerta. Es hermoso esto que sucede en Cristo Jesús, que es ilustrado por lo que sucede en el diluvio. 6. Se establece el nuevo orden del mundo, capítulo 8, verso 15 al 9, 16, 17. Al salir del arca, Noé entró en un mundo purificado por el juicio de Dios.
Figurativamente era una nueva creación y la humanidad comienza de nuevo con esas 8 personas. Lo primero que hizo Noé fue ofrecer un gran sacrificio a Dios como señal de su agradecimiento por la gran liberación pasada y como consagración de su vida a Dios para el futuro. Dios hizo pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo no destruir más al mundo por un diluvio. Y Dios hizo pacto con él y dejó el arco iris como señal de su fidelidad. Continuamos y podemos decir que Dios estableció el nuevo orden, dando provisiones básicas para las cuales la vida del hombre se regiría en la tierra después del diluvio. Una de ellas es para dar seguridad al hombre. Para dar seguridad al hombre, prometió que las estaciones del año quedarían restablecidas para siempre. Hablando ahí de verano, invierno, otoño y todas las otras estaciones. Reiteró el mandamiento de que el hombre se multiplicara. Otra cosa es que confirmó el dominio sobre los animales, dándoles permiso de comer su carne, pero no su sangre. Estableció la pena capital también, hizo pacto con el hombre, prometiendo que jamás volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Dios hizo pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo no destruirla más al mundo por medio de un diluvio. Dios hizo pacto con él y dejó el arco iris como señal de su fidelidad. Es lo que vemos hasta el día de hoy. Y después de ahí, Dios bendice a Sem y a Jafet, capítulo 9, verso 18 al 29. Noé, el hombre impecable delante del mundo, cayó en el pecado de embriaguez en su propio hogar. Es una de las lo que vemos de los pecados que cometió Noé. Cae. Los largos años de fidelidad no garantizan que el hombre sea invulnerable a la tentación nueva, y es algo que debemos entender nosotros. La Biblia dice que el que mira, que está firme, que no caiga, que el que mire estar firme debe permanecer firme. También debemos considerar a los demás que han caído, no sea que nosotros también hagamos lo mismo. Debemos ser misericordiosos, así como Dios es misericordioso con nosotros. Las distintas reacciones de los hijos le dieron ocasión de maldecir a Can y bendecir a Jafet y a Sem. Ustedes conocen el relato de lo que se dio con Can. La Biblia dice que por la embriaguez de Noé, estaba sin ropa en su tienda y Can lo observó desnudo y se burló de él, y no solamente le bastó con eso, sino que fue a llamar a sus 2 hermanos para que lo vieran. Pero en el caso de Jafet y Sem, tuvieron mucho respeto, tomaron una manta y caminaron hacia atrás para cubrir a su padre, y así pues mostraron su respeto. La bendición sobre Sem, traducida literalmente, es: bendito sea Jehová, el Dios de Sem, según capítulo 9, verso 26. Esto implica que Jehová sería el Dios de los semitas. Ahí vemos más o menos algo que nos muestra cómo fueron las descendencias. Adán y Eva, de ellos nacen Caín, Abel y Set. En el caso de Set viene Enos. A Enos le nace Cainán. De Cainán nace Mahalael. De Mahalael nace Jared. De Jared nace Enoc. De Enoc nace Matusalén. De Matusalén nace Lamed, y de Lamed Noé. Y de Noé nace Jafet, Can y Sem. Entonces, hasta aquí podemos llegar a esta quinta lección.
Espero pues les pueda ayudar a cada uno de los estudiantes que no pudieron accesar a las clases en directo en Zoom.